Hola, reciban un cordial saludo. A continuación vamos a realizar la sustentación de nuestra propuesta de grado, la cual se denomina Perfil Criminológico de la Violencia de Pareja, una visión desde la psicología. La propuesta está a cargo de la estudiante Jeanette Andrea Giraldo Echeverry y Luis Eugenio Balta Silva. Para dar introducción a la temática que vamos a mirar a continuación, es importante tener en cuenta que la violencia de pareja es un fenómeno que afecta a gran población a nivel mundial, ¿sí? Y que trae consigo una serie de consecuencias a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional, eh, que repercute en la persona. Además, este tipo de violencia también ha sido objeto de estudio por parte de otras disciplinas, eh, en la que tenemos la psicología, en la que tenemos la criminología, el derecho también. Y pues nosotros nos vamos a enfocar en la criminología y en la psicología. Esas son las dos disciplinas que nosotros vamos a tocar en nuestra propuesta de trabajo. En ese sentido, el propósito de nuestra propuesta es hacer una revisión teórica de la psicología y la criminología en relación a la violencia de pareja. Asimismo, pretendemos describir a la criminología como, bueno, la perfilación criminológica más específicamente del agresor, de quien ejerce como tal la violencia de pareja, teniendo en cuenta que al momento de desarrollar estas conductas existen algunos factores como los pueden ser los factores predisponentes, que son los relacionados al corte histórico, y factores precipitantes, estos son los relacionados al momento actual. Para realizar el planteamiento del problema, nosotros nos basamos en un postulado que realizaron Moral y López en el año 2013, en donde exponían el papel que juega la víctima en relación a este fenómeno. Ellos postulan que la violencia de pareja es uno de los principales problemas por los que diariamente pasan miles y miles de personas en el mundo y que trae consigo una serie de ejercicio consciente del poder para imponerse y controlar a otra persona, ¿sí? Que traen también ataques ante situaciones molestas, causando cierta irritación en el agresor, lo que conlleva pues a que se cometa este acto. Todo este tipo de violencia de pareja trae consigo una serie de daños a nivel físico, como hematomas que se pueden encontrar en la persona, muchas veces a causa de esta violencia también pues la muerte, daño emocional y por otro lado pues tenemos el daño psicológico. En nuestro país, el tema de violencia de pareja cada vez es más complicado y así lo ratifica el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que en el año 2017 emitió un informe en el cual registra que de los casos reportados sobre el tema de agresión, el 97% tuvo que ver con violencia de pareja. De esos casos presentados, registra que las personas que se vieron involucradas están entre los 15 y 54 años de edad, lo que ratifica que que este fenómeno como tal se presenta longitudinalmente en las diferentes etapas del desarrollo, es decir, en la adolescencia, adultos jóvenes y adultos, con un porcentaje bastante alto de incidencia afectando a la comunidad en sus diferentes ciclos de vida. Debido al auge que ha aumentado pues en cuanto a la violencia de pareja, tenemos entonces que es importante hacer y resaltar ciertas características del victimario, es decir, de quien ejerce la violencia de pareja y de la víctima, de la persona pues que la sufre. Y se puede hacer de una manera interdisciplinaria, como lo propone Pérez en el 2013,
en su estudio sobre violencia de pareja en jóvenes y habla que podemos hacer una interdisciplinariedad entre las disciplinas como la psicología y la criminología. ¿Sí? Cada una desde su objeto de estudio puede aportar de manera significativa cada uno de los factores que se vienen manifestando por parte del agresor y pues también por parte de la víctima. En cuanto a la revisión y situación actual del tema, vemos que la violencia de pareja ha evolucionado durante los últimos 30 años. ¿Sí? Esto pues de una u otra manera representa un avance bastante significativo en trabajadores de esta área o investigadores del campo, pues haciendo énfasis en los abogados, en los jueces, que son aquellas personas que se encargan de juzgar a quien cometen dos delitos, ¿sí? Entonces, si hablamos de la criminología y la psicología, aportando desde su objeto de estudio las características que puede tener una persona a la hora de cometer una agresión, pues esto le permite a ciencias o a disciplinas como el derecho tener una comprensión más clara y hacer un trabajo más objetivo frente a las decisiones que se tomen. En esta revisión también encontramos que Muñoz, Lozano y González en 2015 aseguran que existen diferentes tipos de violencia de pareja, sin embargo, tres son los más relevantes, encontrando así que la violencia física es uno de las violencias más comunes que reciben las víctimas, y esto tiene que ver muchísimo con el tema de que muchas veces están peleando, están discutiendo o hay diferencia de opiniones y el agresor actúa de manera agresiva, creando en las personas o ocasionando en la víctima agresiones tales como lanzar un objeto, sujetar o contener físicamente, empujar, agarrar, abofetear, golpear, dar una patada, intentar ahogar y dar una paliza de forma intencionada. Esto es muy importante, que sea de forma intencionada. No quiere decir que lo que acabo de mencionar tenga que cumplirse en su totalidad para que se pueda determinar que fue una violencia física, no. Con que haya una sola conducta de las que mencioné, ya se debe tener en cuenta como violencia física. También encontramos la violencia psicológica. Esta pues se refiere a comportamientos que abarcan ya métodos verbales. El propósito pues de esta violencia es herir, es herir psicológicamente, es afectar con palabras a la otra persona, minimizar esas habilidades que la otra persona tiene. Esto, las investigaciones pues aseguran que ha sido muy difícil o digamos que un trabajo bastante arduo identificarla, teniendo en cuenta que a veces no se le da la misma importancia al tema de las verbalizaciones de la pareja. Entonces, desde la parte de psicología han venido trabajando en poder darle a este tipo de violencia una importancia igual o inclusive más alta que la violencia física, porque muchas veces la parte mental también es muy importante en muchísimas personas que trabajan también desde la parte emocional. Por otro lado, tenemos la violencia sexual. La violencia sexual, esta violencia es la que menos se detecta porque muchas veces se normalizan esas conductas, esos comportamientos de la pareja, teniendo en cuenta que un ejemplo, la mujer dice, mi esposo me está diciendo que me está obligando a tener relaciones sexuales con él, pero es mi esposo, entonces debo hacerlo. Entonces, ¿qué tiene que ver este tema de violencia sexual o cómo se efectúa? El uso de medidas de intimidación o coacción contra la pareja con el fin de mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Aquí es cuando vemos que el victimario o el agresor como tal obliga a su pareja a tener relaciones sexuales. Ahora bien, ¿qué papel ocupa la psicología en la violencia de pareja?
Si bien es cierto, la psicología es la ciencia que se encarga de comprender y explicar la conducta de los individuos utilizando métodos objetivos, ¿sí? Entonces, dentro de la violencia de pareja, se encargaría de estudiar el origen anímico del delito, ¿sí? Es decir, comprender por qué Luis ejerció violencia contra Andrea o viceversa, ¿sí? Porque pues sabemos que el, la violencia de pareja es más común en el género masculino, pero pues eso no, en el género femenino, disculpe, pero eso no quitaría de que el género masculino pues no lo sufra también. Entonces ese sería el papel de la psicología, investigar el origen anímico del delito, comprender, ¿sí?, por qué se ejerce la violencia contra la pareja. En relación a la criminología y el perfil criminológico en la violencia de pareja, tenemos que esta se encarga de estudiar el comportamiento delictivo, ¿sí? Entonces lo aborda desde el perfil criminológico, que es una de las herramientas que ha implementado la psicología y la criminología, ¿sí? Mientras que la psicología se encarga de estudiar las causas que llevaron a la persona a cometer el delito, la criminología se encarga de estudiar ese comportamiento delictivo. ¿Por medio de qué? Por medio del perfil criminológico. En relación a la perfilación criminal de la víctima, se encuentra que existen una serie de factores predisponentes, ¿sí? Esos factores predisponentes tienen que ver con la infancia complicada, tienen que ver con la educación machista, tienen que ver además con la separación de los padres antes de los 16 años, ya que los niños no toman de la mejor manera la ruptura matrimonial, ¿sí? Además de eso, otro factor dentro de otros factores tenemos la educación escolar difícil e insuficiente. Aquí hago un paréntesis porque con este factor no quiere decir que la persona que no tenga una educación eh, pues desarrolle la violencia de pareja o comience a ejecutarla, ¿sí? Que sí existe una predisposición, pero pues no quiere decir que la desarrolle como tal en todas las personas que no hayan estudiado, que hayan tenido una educación difícil. Otro factor tiene que ver con el historial de violencia juvenil, ¿sí? Otro es el consumo de drogas a temprana edad. El otro es la impulsividad que puede tener el sujeto y el sentido posesivo del amor, ¿sí? Estos serían los factores que predisponen la conducta de la violencia de pareja. En esta perfilación criminal encontramos que existen otros factores que precipitan la conducta de quien ejerce la violencia. Estos factores son consumo de alcohol y drogas, embarazos no deseados, celos y conductas controladoras. Encontramos también hostilidad, autoestima baja, como también un factor precipitante es la autoestima elevada. Encontramos que existen unos factores mantenedores que como tal hacen que la pareja que está siendo víctima siga allí con su pareja agresiva, con su pareja que es agresiva, pues teniendo en cuenta que puede ser que dependa económicamente de él, que tenga temor a las represalias del agresor, que haya temor a la pérdida de custodia de los menores, en el caso de los hijos, que tenga la idea de que la persona que ejerce la violencia dejará de cometerla, y la falta de poca red de apoyo pues hacia la víctima, es decir, que de pronto no tenga su familia cerca o que no tenga amigos cercanos. Y miedo a la estigmatización y a la vergüenza de reconocer que fallaron como pareja. Eso se ve mucho cuando vemos que las parejas duran muchos años así así sufran violencia por miedo a lo que digan las demás personas. En ese orden de ideas, para concluir la revisión, la base científica nos aporta, primero, una serie de características o rasgos comunes de posibles agresores que sirven para el desarrollo de futuros programas de prevención temprana de la violencia de pareja o violencia intrafamiliar. Segundo,
que frente a la existencia del comportamiento premórbido de base, se pueden trabajar desde los factores predisponentes procurando el entendimiento de las personas que ya poseen estas características del comportamiento violento, ¿sí? Y finalmente también comprender la adaptación de la víctima, ¿sí? ¿Por qué esa persona permanece allí aún así basadas en el tipo de agresiones que comete el agresor, ¿sí? Entonces, esa fue los 3 puntos, esos fueron los 3 puntos importantes que nos arrojaron en la revisión. Ya para finalizar, queremos compartir con ustedes una frase que nos pareció muy alusiva a la temática que estamos trabajando. Dice, la violencia no es solo matar a otro, hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para denigrar a otra persona, cuando obedecemos porque hay miedo. La violencia es mucho más sutil, mucho más profunda. Lo dice Jiddu Krishnamurti. A continuación, vamos a presentar las referencias bibliográficas que tuvimos en cuenta para realizar esta revisión. Gracias.